Bienvenida a este nuevo podcast de Chas Pregunta. Para mí es un honor tenerte aquí, Mercedes. Realmente es un orgullo para nosotros los quetzaltecos tenerte aquí. Y tratar de entrevistar algo tan sencillo, a conocer pequeñas cosas de tu vida, que la gente te conozca como persona, como niña, como hija, como estudiante, como ciudadana. Y pues en el transcurso del podcast vamos a ir conociendo todas las interioridades. Bienvenida a este podcast. Sí, pues muchas gracias. Yo agradezco la oportunidad que se me da también, ¿verdad? Y pues en este podcast tan bonito, creo que pues también es un momento para poder pues también compartir, ¿verdad? Parte de mi vida con el pueblo de Quetzaltenango, que al final también soy parte de él, ¿verdad? Y lo represento, entonces yo creo que es muy buena la oportunidad. Agradezco mucho el espacio y estoy como un libro abierto para cualquier pregunta que venga. Bueno, en la metodología que hemos llevado a través de los diferentes podcasts que hemos ido a través del tiempo, la pregunta que siempre he hecho al principio es ¿quién es Mercedes Chachón? Bueno, pues creo que voy a iniciar desde mi infancia, ¿verdad? Realmente yo crecí en un hogar bastante abierto en todos los sentidos y pues desde muy pequeña, ¿verdad? Siempre he estado compartiendo con mi mamá, con mi papá, pero principalmente mi mamá es quien nos ha guiado bastante en este caminar. Hemos crecido en una cosmovisión, ¿verdad? Más que, pues es una forma de ver el mundo, ¿no? Y creo que desde ahí yo he creído mucho en la cosmovisión maya específicamente. Entonces, pues mi mamá siempre nos ha dicho, ¿verdad? Que nosotros tenemos una estrella y basándonos en ello, ¿verdad? Ya pues nosotros vamos conociendo el caminar, tomamos las decisiones, los caminos, ¿verdad? Que realmente nos convienen, pero sin dañar a los demás. Entonces, bueno, yo crezco, ¿verdad? Al principio éramos 4 hermanos. Siempre he convivido con todos, me he llevado bastante bien con todos, principalmente con los varones, no sé por qué, pero con mi hermana la verdad es que hay situaciones a veces que no nos llevamos muy bien, ¿verdad? Pero creo que es parte también de la vida. Y, pero sí, realmente he vivido bastantes cosas con cada uno. Y con mi mamá, pues también, ¿verdad? Siempre nos llevó bastante a varios cursos, ¿verdad? Donde nosotros nos podíamos desenvolver. Tanto en lo deportivo estuvimos en natación, también estuvimos en clases de pintura, en clases de teatro también, de música y, y bueno, siempre nos dio la libertad y lo más importante el acompañamiento, ¿verdad? En todo eso. Entonces, bueno, también estuvimos ya en la parte cultural, en grupos de danza. Y es ahí también donde yo termino como de encajar, ¿verdad? La cosmovisión maya con estos grupos de danza que realmente es un espacio en donde nosotros como niños y como jóvenes, ¿verdad? Vamos creciendo, compartiendo con otras personas y que hemos tenido muchas cosas en común. Y bueno, ahí creo que uno va aprendiendo también bastante de la vida y creo que también es un espacio para poder compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos y crecer poco a poco. Ya. Sí, yo creo que es importante ese tema de que dice tu madre sobre que cada quien trae su propia estrella, ¿verdad? Yo creo que si lográramos sacar tu carta astral, entenderíamos el momento en que tú naces, la hora en que tú naces, el día en que tú naces, la alineación propia de los ¿cómo se llaman esos? ¿Los qué? ¿Los nahuales? No. Bueno, los nahuales, pero los astros. Ah. Entonces los astros también influyen sobre tu carácter, sobre tu forma de ser, sobre tu futuro. Entonces, mucho de eso pues pareciera como superchería, pareciera como que son temas de brujería, como son temas bien complicados, pero es porque la gente no ha logrado entender realmente esa parte. Por ejemplo, por decirte algo, yo soy Libra, tendencia a cómo se llama, al arte, a la cultura, a la belleza, ¿cómo se llama? Mi
satélite es Venus, que es cabalmente la belleza. En el I Ching yo soy, ¿cómo se llama? Caballo. También tiene sus especificaciones de eso. Entonces la gente pensaría en ese sentido que es como leer las cartas. La verdad que es parte de la quiromancia y las artes ocultas, artes negras, pero creo que si todos supiéramos exactamente cuál es nuestra estrella, la buscaríamos, cuál es nuestra estrella, nosotros mismos buscaríamos esa luz, la puliríamos y realmente la seguiríamos, ¿verdad? Para pues, una influencia. En el tema, tú me hablas de que eres, tú eres la más pequeña, ¿no? De 5. Sí, actualmente somos 5. Entonces yo sería de las mujeres la más pequeña. La más pequeña. Pero hay un hermano más pequeño, de 9 años, ¿no? 2 más pequeños que yo. Dos Yo soy más la tercera, la de en medio. Sí. Ya. ¿Cómo con las danzas, son danzas creadas o traen un legado? Por ejemplo, las danzas donde tú estuviste. Sí, claro. Bueno, realmente va a depender mucho de la agrupación en la que uno participe, ¿verdad? Porque pues aquí en Quetzaltenango sabemos que hay varios grupos de jóvenes que van creando estas danzas. En su mayoría son anécdotas o historias, ¿verdad? Del libro sagrado, ¿verdad? Popú. Pues ellos leen, ¿verdad? Lo que son algunas anécdotas y ya las interpretamos a través de la danza. En otras ocasiones pues también se toman de otros libros, no necesariamente de este, pero sí hay, digamos, también a veces son anécdotas que cuentan los abuelos o la familia cercana de los jóvenes, pero como le digo va a depender mucho del grupo, porque hay quienes sí lo hacen así. Ya, son como tradiciones orales, ¿verdad? Que van de los abuelos que se van legando a través de la oratoria, ¿verdad? Que eso se ha ido perdiendo realmente en otras culturas, ¿verdad? Y sobre todo en este modernismo donde nos perdemos realmente en la tecnología. Todas esas tradiciones orales de sentarse a la orilla del fuego, de sentarse a tomar un atol, de sentarse en días de luna, o sea, especiales, donde las tradiciones del abuelo van comunicando pues todas las experiencias de sus ancestros, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces yo creo que tal vez lo que tú me cuentas es en el tema de los grupos, va a depender del director, va a depender de él, de cómo van interpretando, por ejemplo, una tradición. Entonces, dependiendo de cómo está cultivado el director, él va, pues si habla de un jaguar, él explica cómo es un jaguar, y se arma una especie como de coreografía que revela el tema de un jaguar, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo, así es, ¿verdad? Sí, exacto, sí, digamos hay una danza que me gusta bastante, que en un grupo en el que yo estuve, se llama la saturación de las máscaras. Entonces, ¿verdad? Me imagino que cada grupo, pues lo va a interpretar de diferente forma. Pero en esta danza es muy bonito porque, bueno, a mí sí me representa bastante porque, pues yo sé que es hacer una saturación. Claro está que también no todos lo hacemos de la misma forma. Pero quiere decir de que se le agradece, se le pide permiso a las máscaras que los jóvenes van a utilizar al momento de la danza, ¿verdad? Entonces lo que se le solicita, ¿verdad? Es el permiso, primero que nada, para poder utilizarlas. Las máscaras son de los 20 nahuales al final, ¿verdad? De los animales que representa cada nahual. Y al mismo tiempo, pues también se le solicita a las máscaras que, pues al momento de la danza, los jóvenes no tengan ningún accidente, que no les pase nada malo y que toda la danza salga perfecta, ¿verdad? Y con el respeto que se debe también. Entonces sí son temas variados, pero pues creo que bastante interesantes cómo se interpreta. Sí, tú hablabas de que has hecho teatro y dentro del teatro hay un proceso que ciertos directores usan, por ejemplo, para pedir permiso para un personaje. No tiene la mística que tiene la cosmovisión maya, porque no la tiene, de hecho no la tiene, pero es como una metodología para que uno entienda el personaje perfectamente. Entonces, por ejemplo, voy a escenificar el señor presidente, o Miguel Cara de Ángel, el señor presidente. Entonces yo pido permiso para utilizar, para pensar, para sentir, para ver, para comer, para moverme como Miguel Cara de Ángel.
Es una metodología para que uno haya entendido el personaje. Pero en el caso de la cosmovisión, yo siento que hay como un respeto a todo el universo completo, como un respeto. Está el pedir, por ejemplo, para cuando uno va a hacer un pozo, por ejemplo, el pedirle permiso a la tierra que le dé el agua, ¿sí? O sea, yo siento que, y dentro de ello, pues mucha gente occidental no entiende esos procesos todavía, ¿verdad? Pero hay una armonía dentro de nosotros, dentro de la tierra, dentro del aire, dentro del cosmos, de pedir permiso, y ese respeto es el que maneja todo el tiempo la cosmovisión maya. Entonces cuesta al final irlo entendiendo, pero hasta que hoy, como sé, por ejemplo, estos medios que nos permiten que la gente lo lea, que lo oiga, que lo vea, van entendiendo realmente el por qué se utilizan esas metodologías de pedir los permisos, ¿verdad? No sé si tuviste la oportunidad de ver la presentación de Quiché Vinac, que la presentaron el año pasado. ¿No? Bueno, Quiché Vinac es una ópera escrita por Jesús Castillo en 1917 y la presentan por primera vez en Teatro Abril en Guatemala y desaparece. Y casi después de 100 años vuelve a estar en escena. Y es interesante porque es como el reconocer realmente una historia de amor entre una princesa cachiquel con un príncipe quiché. Y si recordamos, había una cierta rivalidad en ese tiempo entre los cachiqueles y los quichés. Pero es una historia de amor, ¿verdad? Interesante el montaje que hacen en Guatemala, son 285 gentes en escena. ¿Te imaginas tú lo que son danzarines, cantantes, músicos, actores, en 285 puestos en escena, ¿verdad? Lamentablemente, pues la pandemia no permitió una expansión mayor, entonces solo fueron 2 o 3 presentaciones donde Quiché Vinac se presenta. Lo interesante de esto es 100 años estuvo escondido en realidad todo el texto, porque no lo encontraba. Al final lo logran encontrar el texto y lo va a seguir el montaje. Dentro del montaje, el final de la historia esta es que los príncipes quichés determinan que hay que sacrificar a Leida, ¿cómo se llama? La princesa cachiquel, y ya la van a matar. Cuando la van a matar y sacrificar, aparecen las 3 carabelas de los españoles, la invasión, ¿verdad? Entonces, interesante, hay una película de Mel Gibson, ¿verdad? Que no sé, así termina también la película de Mel Gibson. Entonces, como Mel Gibson supo cómo esta ópera, ¿cómo se llama?, de Jesús Castillo, y la adapta a su película, ¿verdad? Entonces, hay cosas como que estuvieran orquestadas en el universo, ¿verdad? Eso, pues, tú mejor que yo las conoces, pero entiendo que vienes de una estirpe de Umiales, ¿no? Sí, podríamos decirlo. Que sí, ya hay una antes que yo, ¿verdad? Que es mi tía. Ajá. Parte de mi mamá, pues también fue Umial Tinimita en su momento. Entonces, yo creo que eso también influyó un poquito en que ahora yo esté también como representativa, ¿verdad? Porque pues se escuchan las experiencias, las anécdotas que ellos cuentan, ¿verdad? Mi mamá, mi tía, y que en su momento es totalmente diferente en muchas cosas a las que ahora yo estoy viviendo. Y entonces mi mamá se ha dado cuenta de esos cambios, de esas diferencias, y creo que también es bastante interesante saberlo. ¿Cómo se lleva el proceso de elección, podría decirse, o cómo? Porque entiendo que son varios grupos que hacen sus propuestas, ¿verdad? Sí. Pero en sí hay una búsqueda, hay una comisión, o cómo es el proceso para encontrar a una candidata, por decir un término, para Umial. Sí, bueno, va a depender mucho de la comisión, ¿verdad? Como en la municipalidad, desde la municipalidad se realizan las comisiones encargadas de estos eventos. Entonces, primero la comisión se organiza y realiza ya unas bases
¿verdad? Que son los requisitos que va a necesitar cada representativo, o bueno, cada candidata en este caso. Entonces los grupos ya organizados pues están pendientes de estas bases que se lanzan, ¿verdad? Y entonces pues ya van viendo qué posible señorita puede ser como la madrina del grupo, ¿verdad? Para poder postularla posteriormente. Entonces, bueno, de los requisitos que generalmente se necesitan es primero que sea de aquí de Quetzaltenango, ¿verdad? Una mujer maya quiché, que los padres también sean de aquí de Quetzaltenango. Las edades son aproximadamente de los 17 años a los 23 años. Pues que tenga conocimiento de las costumbres, las tradiciones, de la cultura en general maya quiché. Un requisito quizás no tan indispensable, pero creo que sí deberíamos mejorar mucho, es el idioma materno, ¿verdad? El quiché. Yeah. No es obligatorio, pero pues la mayoría ya no lo hablamos. Entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? Son varios requisitos. Y entonces ya viene el grupo y empieza a preparar a la señorita. Más o menos es un mes antes pues en julio inician, porque en agosto ya empiezan las actividades, en donde pues la señorita tiene capacitaciones, talleres, les explican un poco de en qué consistirá el evento. Bueno, y también les proporcionan un tema, una temática, ¿verdad? Entonces, en base a la temática es como se van preparando. Y bueno, ya llega el mes de las actividades, en donde ya se inscribe a cada señorita. Normalmente, bueno, cuando yo participé éramos 5 candidatas nada más. Entonces, pues toda la agrupación, literalmente es una fiesta, ¿verdad? Toda la agrupación acompaña a la señorita a la municipalidad, en donde pues las autoridades están esperándola para poder inscribirlas. Y en el orden en el que se inscriben es como van después participando. Entonces, digamos, son 5 candidatos, ¿verdad? Todas se inscriben y quien las recibe también es la actual representativa. Yeah. Entonces, pues es todo un protocolo que se requiere solamente para la inscripción. Luego, seguidamente de eso, ya inician las actividades, que también dependen mucho de la comisión organizadora. Entonces, por ejemplo, empiezan que hay talleres, que hay conferencias, específicamente para las señoritas, ya en conjunto, ya todas las 5 candidatas. Luego hay una caminata también en donde se presentan ante el pueblo, ¿verdad? Quiénes son las señoritas que van a participar. Y pues ya como aquí ya la mayoría, ¿verdad? Nos conocemos, entonces ya uno sabe, bueno, ella es familiar de tal persona, o ellos son de por aquí, de por allá, ¿verdad? Entonces esa es la idea, que las conozcan y pues que nosotros también salgamos a conocer y a reconocer, ¿verdad? A compartir con el pueblo, con la comunidad. Luego también pues hay lo que es una cena de gala, digámoslo así, ¿verdad? Donde también ya es como de las últimas actividades, en donde la idea es que compartamos entre nosotras, las señoritas, que compartan las familias, los grupos, y que no haya esa rivalidad, ¿verdad? Porque pues yo sé que es hasta cierto punto se ve como una competencia, ¿no? Porque al final solo es la señorita electa, pero la idea es que podamos convivir entre todos y ya luego se llega al momento de la elección, ¿verdad? Es una noche en donde pues hay un jurado calificador, en donde pues las señoritas ya van entrando una por una, haciendo una presentación con el grupo que la acompaña, ¿verdad? A través de una danza. Entonces ellas realizan la danza, hay un discurso, ¿verdad? Con el tema que se dio previamente. Ya ellas pues disertan en ese momento, cada una. Y luego hay un baile del son también que se califica, ¿verdad? El tradicional baile del son, que todas también tienen que participar. Y luego pues ya es el momento en donde el jurado calificador da el veredicto. Pero previo a eso también se les hacen unas preguntas, aunque va a depender mucho también de la comisión, porque unos años han sido preguntas, otros años ha sido como una mesa redonda, ¿no? Donde pues se discute el tema, y quien defienda mejor el tema es quien también va a las preguntas no están. Yo estuve en un par de actividades y las preguntas
para ciertos eventos ya las conocía Nea, entonces no les era extraño. Sí, sacaban el sobre, pero ya sabían la pregunta, ¿no? Entonces... Eso sucedía antes, eso también me lo comentó mi mamá porque mi tía sí, ellas ya tenían la pregunta antes, entonces todas practicaban en base a esa pregunta. Actualmente ya no se realiza así. Digamos, en mi caso, cuando yo participé no sabíamos cuáles eran las preguntas, solo el tema. Y entonces ya en su momento nos daban la pregunta y era lo primero que podíamos responder. La preparación, o sea, lo que a mí me sorprende y me admira es la oratoria y la facilidad de palabra que tienen las uñales, o sea, las candidatas inclusive o las que ganan, a diferencia de otros eventos de belleza que tiene Quetzaltenango. Entonces creo que hay una preparación muy ardua en ese sentido, tiene un contenido social, tiene un contenido humano, tiene un contenido de forma y de respeto muy profundo. Entonces, dentro de ¿quién has preparado? ¿Quién te preparó a ti en cierta forma? ¿Hay una comisión dentro del grupo de ustedes que ese es su trabajo? Sí, dentro del grupo pues sí hay quienes se reparten, ¿verdad? Porque hay personas encargadas de la danza para ese día, porque también se va en torno al tema. Luego pues hay otras personas que se encargan solamente de preparar a la señorita con el papel que va a compartir, y hay otras personas que también la apoyan en el baile del son. Pues hay muchos aspectos que van preparándose. En mi caso fue particular porque... Bueno, yo la verdad es que desde al principio no quería participar, no me llamaba la atención el yo participar, pero fue que he estado, ¿verdad?, detrás de todas ellas, estuvimos con los grupos apoyando a muchas candidatas, pero fue tras bambalinas. Cuando era más pequeña querían que yo participara como Pequeña Flor, porque es la representativa de la niñez. Yo tuve una experiencia un poco traumática que en el colegio yo iba a participar para pues ser reina, ¿verdad? Pero dentro de la escuelita. Uh-huh. Y me dio pánico escénico y no salía, ya no participé, ya no hice nada, y entonces desde ahí como que me bloqueé un poquito. Uh-huh. Luego cuando me llamaron para hacer Pequeña Flor, ya definitivamente yo no quería, no iba a participar. Y aunque mi familia sí quería. Luego ya estuve apoyando a algunas candidatas para UMIAL, y es ahí donde ya me llama la atención y yo soy la que decido ir a un grupo, no al revés, porque la mayoría de veces el grupo se acerca a la casa, a la familia, y piden el permiso para que la señorita participe. Entonces en mi caso fui yo la que fui con el grupo y yo les pedí que por favor me postularan. Entonces pues llega todo ese proceso de los permisos, el protocolo necesario para poder participar. Y el tema en ese entonces fue el de los valores culturales, valores ancestrales. Como yo me consideraba pues que ya sabía un poquito, ¿verdad?, del tema, de igual forma pues yo con la familia de mi tía Mariela, ¿verdad?, y mi tío Carlos, quienes también nos adentraron a este mundo de la cosmovisión. Entonces yo decidí hacer mi papel, porque eso fue algo que desde un principio yo pensaba que si hay alguien más que me haga un papel, yo solamente me lo voy a aprender, pero yo no lo voy a entender. Entonces se me va a dificultar un poco, ¿verdad?, el poder exponerlo, y al final los nervios y todo eso se complica. Entonces pues yo solita armé el papel, pero siempre consultando con la familia, con mis tías, con mis hermanos, con mis papás. Y pues el grupo también al final me dijo, lo vamos a componer y a pulir. Pero al final yo decidí hacerlo, y siempre con algún consejo de los demás, ¿verdad? Y el tema, como era los valores, yo me enfoqué mucho en lo que es el Xicú, que son las en la cultura maya, ¿verdad? Es aquellas 3 piedras de la piedra de moler, o también las que están en el fuego, ¿verdad?, cuando los abuelos se sentaban a platicar en la cocina, y están las 3 piedras como base para toda la vida. Sí, el número 3 tiene su sentido, ¿verdad? Sí.
¿verdad? Entonces también lo tienen hasta los propios católicos, ¿verdad? La Trinidad, ¿verdad? Y eso es parte de el número 3. Y también aparece, creo que en Mateo 6 aparece el número 3, ¿verdad? Dice Mateo, dice, buscad y encontraréis, tocad y se os abrirá, pedid y se os dará. Esos son los 3. ¿Sabías de eso? Sí. Sí. El idioma materno no lo tienes tú, no, nada, un poquito. Un poquito. Sí, hemos estado en algunas clases y... ¿Hasabi? ¿Hasabi? No vi, no sé. ¿Hasmuchi? La verdad es que todavía me cuesta, estoy en prácticas. Yo quise aprender quiché, trabajé para Cantel, como diseñador de telas en Cantel, y yo quería aprender quiché. Lo que me enseñaron fueron todas las malas palabras, ¿verdad? O sea, yo entiendo todas las malas expresiones en quiché, pero realmente a mí me hubiera gustado realmente aprender quiché, porque sí, es importante. Y ahora veo, por ejemplo, hay colegios y escuelas, institutos, que también enseñan un segundo idioma que puede ser quiché. Entonces mis nietos, ellos han estado aprendiendo y todo, y es importante porque afortunadamente en Guatemala no ha desaparecido esas lenguas maternas. Pues Guatemala es una riqueza de ¿cómo se llama? Cabalmente pluricultural, ¿verdad? Es una riqueza que no debe desaparecer. Ayer fui a una fiesta y mi sobrina vive en Colombia, pero yo no sabía exactamente en qué parte de Colombia. Yo pensé que en Medellín o Bogotá. Y ella vive casi en la frontera de Brasil, donde hay como 24 también etnias. Entonces, casi aisladas del mundo, ¿va? Bien aisladas del mundo, donde le preguntaba yo a qué se dedicaban, y solo es al cultivo de yuca, de malanga y de almidones y todo, y esa es su alimentación, ¿verdad? Es una sociedad bien cerrada, ellos son misioneros allá. Entonces, de igual manera, todas sus lenguas y todo son guturales, todas. Y le decía yo a ella, tiene 25 años de vivir allá, le digo, ¿ya sabes hablar? No, y ¿cómo no? No solo en español les hablo, ¿eh? Entonces digo yo, esas riquezas increíbles, ¿verdad? De cómo se llama, de las lenguas y todo, que afortunadamente en Guatemala pues van desapareciendo en cierta forma, pero creo que en las últimas décadas se han sido fomentadas, se han reconocido, ¿verdad? Entonces afortunadamente hablaba yo, el primer podcast que tuvimos, lo tuvimos con un gran amigo, es en común, muy amigo de tu mamá, el licenciado Rigoberto Quemé. Y cabalmente él decía, en aquellos tiempos como que daba vergüenza el hablar la lengua, entonces a ellos les costaba mucho. Han cambiado muchas cosas en ese sentido, ¿verdad? Después de haber tenido ya pues el NIMPO, la imposición del NIMPO, del Tocoyal, del ¿cómo se llama? De todo lo que inviste realmente y que utiliza la ceremonia porque ese es al día siguiente que lo hacen, ¿verdad? No el mismo día las coronas, ¿verdad? No el mismo día las invisten. Sí, es al día siguiente. Sí, es un día exclusivo para la investidura. Sí, es una ceremonia muy particular. ¿Estas son heredables o son nuevas en cada umial? Bueno, son como los elementos que nos representan, ¿verdad? Como umial está sí, el ishkap, que es la cinta, Uh-huh. el nimpot, que es el pilgrandi, el chachal y el libro sagrado, el popú. Se dividen en dos, ¿verdad? Porque el nimpot y el ishkap, esos sí son nuevos, se cambian cada año. Eso nos regala la municipalidad, ¿verdad? Sería como el premio, ¿verdad? Que nos entregan. Luego está lo que es el chachal y el libro. Estos sí se van de generación en generación. Son los únicos que se mantienen para poder trasladarlo a la siguiente representativa. ¿El Ishkap cuántas vueltas tiene?
Va a depender porque lo que se mide son las varas de largo que tienen. Ujú. Son 20 varas si son señoritas. Ahora cuando son señoras son el doble, 40 varas. Ya. Tiene su sentido también, ¿verdad? También, sí. Sí. Con el tema, yo vi que cambió, porque nosotros lo conocimos y decíamos el traje típico, pero hoy tiene otro nombre, ¿no? Es eh, vestidura ancestral, o cómo es que se llama ahora los... Sí, indumentaria maya o... Bueno, todavía es como traje maya, también se le puede denominar. Sí, ¿verdad? Porque durante mucho tiempo pues nosotros decíamos traje típico, ¿verdad? Pero sí, eso fue cambiando, ¿verdad? Sí, sí fue cambiando porque por lo mismo de que, bueno, ahí hubieron varios pensamientos y varias opiniones, pero decían que es como darle el respeto que se debe a la indumentaria, porque no es algo típico, no es nada común, por decirlo así. Ujú. Entonces, por lo mismo es de que ahora se le denomina mejor indumentaria maya o traje maya o especificar el lugar también de donde es, ¿verdad? Ya. En la confección de los trajes y todo tienen un sentido, ¿verdad? Entonces, eso también me gustaría que me hablaras un poco de ello, porque pues todo lo que es la randa, todo lo que son los bordados, tienen su es como un libro para uno poder entender, porque está escrito dentro de cada uno de los huipiles, de los cortes, ¿cómo se llama? Los perrajes, tienen un sentido, cada uno de los colores, cada una de las formas y dibujos tienen una historia que contar. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, si iniciamos con lo que son los huipiles, Ujú. eh, la verdad es que cada huipil es un mundo, Sí. literalmente. Va a depender mucho también de las abuelas, de las señoras quienes lo realizan. Pero digamos la información como en general es de que la diferencia es esto, ¿verdad? Esto se le llama ramo, ¿verdad? Son las flores. Pero también existe lo que es la ranta, que es como lo que tengo aquí Ujú. del corte. Los colores, pues así como los que yo traigo, que serían los tradicionales, ¿verdad? Son 3 colores tradicionales que es el morado o lila, el magenta y el El amarillo, amarillo. ¿verdad? Bueno, estas formas que también tienen aquí el tejido, pues representa lo que es la madre naturaleza, ¿verdad? Porque hay animalitos, hay diferentes plantas, hay, a veces, creo que ustedes no tienen, pero hay parejitas, ¿verdad? Hay 2 personitas aquí, o animalitos como chivitos, ovejitas y así. Eh, y bueno, y luego también lo que es el corte, ¿verdad? Que en general son colores oscuros porque representan el universo, la noche, el descanso. Y bueno, estas que son estas líneas blancas, ¿verdad? Que representan las estrellas. Se le denomina, también hay como plumillas, ¿verdad? Y lo que es la ranta, que también son base como del calendario maya lunar, son 260 por los 260 días del calendario. Entonces son estas líneas, ¿verdad? Y los colores, como les digo, depende mucho de la persona que lo realiza, pero sí hay tradicionales y ahora que hay un sinfín de combinaciones, siempre manteniendo, ¿verdad? La armonía de los colores y, y pues eso, la verdad es que sí, es bastante extenso y amplio el tema y creo que sería para otro día. Sí. También hay trajes mayas para ceremonias ¿cómo se llama? De muertos, dije yo, como de velorios, de entierros y todo, que son oscuras, ¿no? Son diferentes los... Sí, sí, eso es cierto. Digamos aquí en Quetzaltenango los que más se ven es el traje tradicional, que es por los colores tradicionales, el traje para el duelo, ¿verdad? Que son los que menciona, que son colores más oscuros, entre negros, morados, azules. Luego está el traje ceremonial, que es el que ya utiliza solamente la representativa, ¿verdad? Que incluye el ishkab y el nimpot.
Y luego está el traje de diario, como también se le denomina, ¿verdad? Como que se utiliza prácticamente a diario, ¿verdad? Para poder hacer diferentes actividades. Y sí se van diferenciando por los colores y por el perraje también, ¿verdad? Porque, digamos, el de diario, pues normalmente no se utiliza el perraje. Ahora cuando ya es para fiesta, ¿verdad? Cuando se utiliza el tradicional o el de fiesta, pues ya es como darle más formalidad al traje y ya se coloca el perraje. El perraje, las que son señoritas, ¿de qué lado lo usan? Ah, sí, del lado izquierdo, si son señoritas o solteras, y del lado derecho están sí, casadas. Para que no se confunda uno. Sí, ahí hay que tener en vista eso, pendientes. Sí, yo estaba viendo cabalmente una ceremonia y me llamó la atención y pensé que ella se había equivocado al ponerse del otro lado entonces, pero después descubrí, por descartar, vi que por edades y todo, entonces dije, todas las señoritas tienen de un lado el ¿cómo se llama? El perraje, y del otro lado las señoras tienen el perraje en el otro lado, ¿verdad? Entonces sí. El Nimpot tiene una historia, cuéntanos de ella. Sí, pues el Nimpot, como les digo, es el traje ceremonial como tal, y es es literalmente el significado es huipil grande o sobre huipil, porque muchos piensan que solamente es un huipil, ¿verdad? Que tal vez ya no necesito utilizar este huipil, sino solo va encima, ¿verdad? Porque al final no se mira, pero este se le llama sobre huipil, porque necesariamente abajo tiene que haber un huipil. Por ejemplo, ya es un tejido ancestral antiguo, ¿verdad? Esto lo que se le llama es el ramo antiguo, por la forma en la que está tejido. Y de igual forma, pues aquí, por ejemplo, tenemos varias figuras. En este caso, estas son las estrellas y estas líneas representan a la serpiente emplumada, ¿verdad? Del libro sagrado también Popú, que es... ¿Quetzalcóatl? No es Quetzalcóatl. No, es que Quetzalcóatl es mexicana, Cucumatz es Cucumatz, la serpiente emplumada, ¿verdad? Que al final es Dios para nosotros. Sí. Y luego pues hay diferentes figuras, ¿verdad? Por ejemplo, aquí son patitos, hay montañas, hay flores, estos que son árboles o los que están al revés. Y así sucesivamente también, ¿verdad? Va a depender de la tejedora o el tejedor, que coloca igual varios elementos de la naturaleza. Ya. Tuve la oportunidad un día de entender una lucha que tuvieron unas hermanas mayas cabalmente en la Casa de la Cultura llegar, y era porque se estaba peleando el hecho de que se estaba utilizando ya y se estaba perdiendo realmente todo el trabajo de las tejedoras y todo para sublimar las, ¿cómo se llama? Ya en telas impresas, ¿verdad? Entonces, toda esa riqueza se estaba perdiendo porque la estaban como industrializando. No sé en qué paró la lucha de ellas, si se detuvo ese proceso o ¿sabes tú algo de eso? Sí he escuchado también de ello, ¿verdad? Yo creo que es un tema bastante amplio y que cada uno tiene pues diferentes opiniones. Porque, bueno, desde mi punto de vista, pues nosotros como cultura sí debemos adaptarnos a la modernidad. Pero en este sentido de los tejidos, pues sí es bastante complicado poder ya sublimar los estilos, los diseños que las abuelas han creado, ¿verdad? Porque eso sí, al final ellas no tienen como protegida esa intelectualidad, ¿verdad? Que ellas generan. Entonces, pues yo tengo entendido de que están por aprobar también, ¿verdad? Una ley, porque hasta ese punto lo han llevado para que se proteja el trabajo de estas señoras y que realmente lo que quieren ellos es que los diseños no se sublimen, ¿verdad? O sea, que no se industrialicen estos diseños. Quiere decir que entonces, lo que tú dices, las tejedoras son mujeres, o sea, todos los diseños que hemos ido heredando de las abuelas
han sido de mujeres o también hombres han diseñado huipiles y... Pues hay de señoras y de señores, ¿verdad? Ajá. Pero en general, pues hay más mujeres que han como elaborado estos diseños, estos tejidos y que se van heredando. Ya luego, pues los varones sí siguen con el trabajo y en algún momento pues sí han modificado, ¿verdad? Han agregado algunas cosas que desde su punto de vista pues ellos han querido. Entonces, pero sí este tema también es de dualidad, ¿no? Donde también la mujer como el varón pues han tejido y han creado estos diseños. Pero sí, eso es más de mujer, el tema de mujer tejedora. Sí. Le comentaba yo antes de entrar a cámaras que platicábamos con tu mamá y contigo. Le contaba yo de un hijo que había tenido la oportunidad de viajar en un barco y se bajó un día en un país de ¿cómo se llama? De Oriente. Y él emocionado viendo telas guatemaltecas, según él, ¿va? Que si eran chinas, eran sublimadas, con los diseños cabalmente de nosotros, de América, ¿va? Entonces se extrañó de ver realmente que todos los diseños los estaban vendiendo allá y lo vendían como mercadería china o como elementos chinos, ¿verdad? Entonces yo creo que es ahí donde trabaja esta ley que protege esa, porque es propio, ¿va? Es propio de esa región, ¿va? Las diferentes, por ejemplo, Cobán, los quechís, los quechiqueles y todos, ¿son diferentes sus indumentarias mayas? Sí, son bastante diferentes, ¿verdad? Porque bueno, los huipiles más que todo, que son lo que hace diferente a cada lugar, principalmente de las Verapaces, ¿verdad? En donde varían los colores. Pero también el corte, ¿verdad? Creo que es algo que tenemos similar, porque es así como falda, ¿no? Es suelto, pero los colores también varían, ¿verdad? Porque allá pues hay colores en rojo, en azules, entonces ya la tela se ve el cambio del color, en cambio nosotros nos quedamos con un color oscuro, ¿verdad? Y uniforme hasta cierto punto. Pero sí hay similitudes y como en todo, ¿verdad? Cada quien tiene el significado de su indumentaria y los colores del porqué también, ¿verdad? Y las formas que utilizan. Sí, lo que entiendo también es que el huipil afuera en costa está fuera del corte, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, en cambio nosotros lo utilizamos adentro y utilizamos lo que es la faja. En cambio ellas ya no utilizan faja, definitivamente no utilizan faja y el huipil va por fuera. Sí, ¿verdad? Y incluso las telas son como más livianas, ¿verdad? Más frescas. Más frescas. Sí. Las tintas y los colores y todo tienen una tradición o se han ido modernizando en cierta forma. Sí, definitivamente se han modernizado bastante. Por lo mismo de que, bueno, a mí me contaban que, por ejemplo, los animalitos, ¿verdad? Donde sacaban los colores, pues lamentablemente se han perdido, se han extinguido. Entonces, pues ahora también el proceso que se llevaba antes era bastante complejo y largo, pero ahora pues con todo esto de la industria pues se ve que se puede hacer de una forma más práctica, ¿verdad? Es algo que facilita mucho el trabajo de las tejedoras y tejedores y definitivamente sí, las tintas se han modernizado bastante, entonces actualmente todo es así más técnico, ¿no? ¿Destiñe? No. ¿No? ¿O hay que hacer un proceso para fijar? Sí, también lleva un proceso, ¿verdad? Estos trajes, por ejemplo, el corte, yo veo como cuando mi mamá los lava, ¿no? Donde ella en una cubeta pues coloca lo que es el corte con agua y sal, y el agua tiene que ser tibia para que el color se mantenga, ¿verdad? Ajá. Y no se pueden lavar en lavadora, sino definitivamente tiene que ser un proceso a mano. A mano. Pero sería así, ese es el proceso para que no se decolore. O sea, no podemos usar ni cloro, ni Downy, ni suavizantes, ni nada. No, definitivamente no. Ya.
Sí, lo que tú decías, por ejemplo, de que han ido desapareciendo, eso fue inclusive en 1890, algo así, por ahí, 80 y algo. Eh, Nosotros exportábamos la cochinilla y el añil para teñir. Y ese era parte del producto de exportación y era la mayoría de divisas que ingresaban al país, ¿no? Pero vienen los alemanes e inventan los químicos, la química Hedge, hace sus tintes químicos y todo. Entonces Guatemala pierde esa oportunidad de sus divisas a través de eso. Entonces es cuando se les ocurre entonces ingresar el proceso del café. Entonces empieza a empezar a entender cómo poder volver a rehabilitar esas divisas que le habíamos perdido por eso, ¿no? Y comienza a través del café. Entonces logran traer toda la tecnología alemana, y empiezan a dar fincas, empiezan a dar para que puedan, que afortunadamente hay pues buena altura en 2 o 3 departamentos de Guatemala que producen muy buen café, ¿verdad? Entonces, pero desaparece cabalmente lo que tú decías, la cochinilla y el añil, que eran parte de cómo teñir, ¿verdad? Ese sistema que a veces miraba yo en las carreteras, cabalmente en Salcajá miraba yo, me ponían unos tubos y todo y empezaban a cazar los colores. ¿Ese es para qué hacen eso? ¿Para tejer? Sí, eso es para hacerlo, la tela, ¿verdad? De los cortes. Y ese es un trabajo que sí hemos visto bastante, que son señores quienes hacen eso. Pero son, digamos, hay 2 tipos también de corte. Está este, que es el variado, y el jaspeado. Entonces ese es el que realizan. El jaspeado es donde se ven las líneas, ¿verdad? Las uniones y los diseños, porque por eso existen esas varas que ellos colocan, en donde van realizando las formas y las figuras que va a tener el corte. Entonces sí, ese es el proceso que se realizaba antes. Ahora se ve poco, pero sí todavía hay comunidades que lo realizan y son, yo he visto que son más hombres quienes hacen las telas de los cortes principalmente. Sí, en San Francisco el Alto tuve la oportunidad de conocer yo, y ahí se especializa cada familia por color, ¿va? Y lo puede uno ver en las terrazas, colgados los hilos en amarillos, colgados los hilos en rojos, y se especializan cada familia en colores. Entonces uno, mira, yo necesito un color tal, pues vaya a tal lado, ahí están los colores de ¿cómo se llama? Después de haber llegado a Umial y todo, hay otros eventos en los que tú participas, otras coronas, por decir así, o otras reinados que se van obteniendo, ¿o no? Sí, yo he visto todo ese proceso también hasta cierto punto, que se han abierto muchos espacios y ahora hay un sinfín de títulos que muchas señoritas obtienen. Por ejemplo, hace poco yo fui a la investidura de una señorita allá por Cantel, de una de las comunidades de allá, y antes de la invitación nos decían que también participáramos para un título de Reina Cultura, algo así le denominaban. Uh-huh. Entonces es como que abren el espacio, la oportunidad para que todas las representativas, no importa de dónde sean, puedan participar. Entonces ahora hay variedad, hay también otras que se denomina representativa de los 4 pueblos. Bueno, hay un montón, ¿verdad? Pero digamos, nosotras como umiales, lo que sí se espera siempre es Rabinahau, ¿verdad? Que ese es la otra, el otro título que a nivel nacional es de los más importantes, y en donde también participan todas las representativas de Guatemala, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión sí se va a realizar, porque por la pandemia sabemos que el año pasado no hubo elección alguna, y entonces ahora este año es como reaperturar este espacio, y es cuando ya todas las representativas se empiezan también a preparar, ¿verdad? Es otro proceso, igual le entregan bases, dan a conocer los temas, y es una experiencia bastante bonita porque es donde se reúnen todas las representativas
a nivel Guatemala. Entonces, pues de mi parte sí estamos en ese ya proceso de preparación. Tenemos ya muy poco tiempo también porque es ahorita para el mes de julio, ¿verdad? Por el 20, 25 va a ser el evento. Ajá. Entonces ya estamos en espera también de la invitación que se nos envíe, porque sí es como ya muy formal, donde no puede ir la representativa si no tiene la aprobación de la municipalidad. Entonces ese es otro tema, ¿verdad? Donde sí tiene que ir bien respaldada la señorita y con el apoyo necesario para poder representar a la comunidad, ¿verdad? Y participar ya en Cobán. Ya. Hay otro, en el 2004 creo yo se crean dos eventos cabalmente de la Pequeña Flor, que lo crean el ingeniero Sack, creo que fue uno de los precursores de ese evento, porque se tenía a la niña Independencia, a la niña Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no teníamos nosotros también a la Pequeña Flor? Y se crea el evento, está cabalmente en el tema de cultura en la municipalidad. Y también se crea un evento, lo crea el ingeniero Fernando González, que es como un evento nacional donde, no sé cómo se llama ahorita. Flor Nacional, probablemente. Ese es... Porque sí existe también Flor Nacional. Pues eso se hace a nivel aquí Quetzaltenango. Sí, pero es donde también... ¿Cómo se llama? Convienen todas las representativas de todo el país, ¿verdad? Sí, también participan todas. ¿Y ahí también participas tú? No, porque no hubo este año que pasó, ¿verdad? No, exacto, no hubo, pero sí, bueno, realmente todos los años se ha visto que es, como es aquí en Quetzaltenango que se realiza ese evento, entonces la OMIAL es como la anfitriona, no necesariamente tiene que participar. Entonces es como más recibir a todas las representativas y que participen por ese título, pero no, a mí no me tocó participar en ese, ¿cierto? Ya. Sí, porque tal vez ahorita que se había asumido de que había cambiado ya el semáforo para bien, ¿verdad? Aunque ahorita estamos otra vez en nuevas pandemias, pero se asumía que se podía, porque eso es en septiembre que se hace también ese evento, ¿verdad? Sí. También. Sí, de repente se puede aperturar nuevamente. Probablemente sí, se vaya a realizar, pero como, bueno, en mi caso ya no participaría porque como ya ahorita en septiembre yo entrego y luego de ello ya es cuando se hace la nueva elección, entonces ella va a poder participar o recibir a las señoritas también. ¿Internacionalmente o fuera del país nos has representado? No, la verdad es que no he tenido la oportunidad y pues se ha visto un poco complicado. Sí hemos tenido algunas invitaciones y las personas quieren que vayamos, ¿verdad? Precisamente ahorita para septiembre hay un programa de guatemaltecos, 100% guatemaltecos, que se ubica en Washington y sí me han llamado, ¿verdad? El programa se llama Guate Primaveral, pero por temas ahí un poco, pues, complicados personales, pero también el apoyo económico es que es un poco difícil que yo pueda viajar. Ya. Tal vez me voy a meter a camisa de 11 varas, diría mi mamá. Pero yo pensaría o creería que es importante, por ejemplo, si la UMIAL básicamente es un evento que tiene el aval, como tú decías, municipal. O sea, tiene el reconocimiento municipal y prueba de ello es que si no se tuviera no pueden participar en Rabinajau, por ejemplo. Entonces, si tiene el aval municipal, debe tener un sustento económico para poder realmente representar a todas las actividades que demeritan su puesto, ¿verdad? Entonces, a todas las invitaciones que hay, debería la propia municipalidad decir, bueno, nosotros vamos a dejar presupuestado durante este año X cantidad de dinero, se use o no se use, para que ella tenga pues sus boletos, si no se los da el evento donde la están invitando, pero que tenga sus viáticos y su disponibilidad económica para poder representarnos.
porque no es nada más de que sí, pues ya está ahí pues, qué bonito, y solo nos la invitamos y puede ir a presentarse de jurado calificador a X lugar aquí en Quetzaltenango, sino que debería realmente tener ese sustento económico, pensaría yo, ¿verdad? Pero eso es lo que yo pienso, ¿no? Sí, yo creo que todos pensamos lo mismo, pero es un tema bastante complicado, porque al final pues tendría, creo yo, el beneficio para todas las representativas, ¿verdad? No solamente para una. Y entonces ahí es donde se complica todo. Sí, porque al final creo que tendríamos pues todas las coronas que está Deportes, está Señorita Quetzaltenango, está Umial, está la pequeña niña, o sea, sí tendría que haber, porque si existe ya esos títulos, por lo menos debe, porque en realidad, solo porque no se puede perder una tradición tan importante como esa, pero yo imagino a tu mamá corriendo y ayudando a tu papá también, o viendo de dónde se consiguen fondos, todo, porque todo eso y conlleva a económico, pues, porque la disposición pues se va teniendo. En el caso tuyo, pues a veces te afecta el tema que estás estudiando, y entonces dices, bueno, y tengo exámenes y tengo que asistir, tal vez por eso no va a poder ir. Pero si es por temas económicos, al final la pobre familia es la que termina subrogando cómo se llama todos los gastos, pues. Entonces yo pensaría que la municipalidad debe tener una disposición económica para sostener realmente esos títulos durante la representación de todo el tiempo, de todo el año, ¿verdad? Sí, definitivamente sí, eso sí ya hemos visto, ¿verdad? La dificultad que al final, pues sí se requiere de bastante apoyo económico hasta cierto punto, pero pues es un tema muy, muy extenso, la verdad, pero sí, digamos, este año trataron de realizar algo, pero como se realiza antes de iniciar el año en el presupuesto, entonces ya no tuvieron esa oportunidad. Sí. Como Miel, ¿tú qué le podrías decir a la juventud o a las personas jóvenes que se están formando, que están sosteniendo un país, que están esperanzadas y que al final tu imagen representa muchas cosas? O sea, sobre tus hombros pesa demasiadas cosas, ¿no? Pesan tradiciones, pesan un legado, como te decía yo, pesa un pensamiento, pesa la gente, un ideal de verte a ti, quisiera ser como tú, pesan tantas cosas. Entonces, ¿qué podrías tú decirle a los jóvenes, a tu concepción? Bueno, yo lo que les puedo decir es de que siempre a donde quiera que vayamos, pues nos mantengamos arraigados a nuestras raíces, que no los perdamos, que realmente no tengamos esa vergüenza de hacer y de decir de dónde venimos, principalmente. Luego de que, pues también creo que es necesario que nosotros como jóvenes también nos acerquemos, ¿verdad?, a las personas que saben y que nos pueden guiar por un buen camino, porque muchas veces esperamos que venga alguien y que nos diga cómo hacer las cosas, o que nos caiga del cielo la buena vida, ¿verdad? Pero es muy difícil hacerlo así. Entonces creo que nosotros como jóvenes tenemos que tener esa inquietud y buscar a las personas que realmente nos aporten bastante para poder ya nosotros desarrollarnos en el ámbito que queramos, ¿verdad? Y no dejar de hacer lo que nos gusta hacer, y pues creo que también es importante el tecnificarnos en el ámbito y en el campo en el que nos desarrollamos. Bueno, hemos llegado casi al tiempo, y es que siempre digo yo, es nuestro peor enemigo el tiempo. Yo me empatino, me encanta platicar y no quisiera decir tantas cosas, ¿verdad? Pero yo quisiera agradecerte realmente tu presencia, agradecerte realmente como persona. Tengo tanto cariño para tu mamá, y ahora te lo voy a transferir a ti, el mismo cariño. Yo respeto y admiro mucho a tu madre. Y decirte que muchas gracias por estar en este podcast de Chas Pregunta. Realmente ha sido para mí una escuela y esperaría que las personas que nos están viendo también vayan entendiendo muchas cosas de lo que nosotros no conocemos, o a veces no nos interesa conocer. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y
esperaría, como tú dijiste, en otro podcast podríamos seguir platicando, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mercedes. No, gracias a ustedes también, ¿verdad? Por el tiempo, por el espacio, y me parece muy bonita esta idea de poder compartir cosas que no todos saben y que son importantes para la juventud principalmente, ¿verdad? Y pues para todo el pueblo que nos está viendo. Así que muchas gracias y felicidades también. Gracias, Mercedes.